el momento, yo creo, para poner un tema que hemos dejado de lado desde las elecciones. Ujú. En elecciones, cada vez que hablábamos de los escenarios, decíamos siempre, ¿qué pasa con el que va a ser presidente? ¿Qué pasa con el que va a ser presidente? Sí, Luisa es, sí, Daniel es. Pero rara vez pensamos, ¿qué pasa con los que no son presidentes? Es decir, hoy la oposición, ¿quién es? Y pregunto esto desde una lógica, hago una pequeña introducción y les paso la palabra a vosotros. Luisa González está, a mi juicio, mucho más pendiente de la prefectura de Manabí que de mantener su rol como presidenta de Alianza País, yo qué De viejo que soy, revolución. de Revolución Revolución Ciudadana. Ciudadana. Aquiles Álvarez me parece que ha encendido el humo blanco y ha dicho, mira, yo ya pasé a la página de la oposición, me vuelvo a poner la camiseta de alcalde, nos vemos en 2027. Pavel Muñoz está más preocupado que no lo destituyan que de otra cosa. El alcalde de Cuenca nunca logró convertirse en una figura más allá de Cuenca, a pesar de que en Cuenca le va muy bien, no ha logrado ser talla nacional. Marcela Guiñaga está más fuera de la RC que dentro. Paola Pavón Nada. quedó totalmente anulada fuera de la RC después del proceso desgastante que hubo de interna. ¿Quién es hoy la oposición a Daniel Noboa? Y si no es hoy, ¿quién puede serla? Os escucho. Yo creo que nadie, ¿no? Bueno, Ahorita voy. no hay oposición. Dale, Lucho. A ver, primero, buenos días, Doménica, bienvenida de vuelta. Qué Muchas gusto verte gracias. radiante y descansada. Qué persona tan amable. Qué hombre tan amable. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, No sí. A parece. ver, Demasiado. efectivamente, la vacante de la oposición está disponible, ¿no? Rafael Correa sigue siendo la principal figura de oposición con el voto duro que eso pueda representar, y las figuras alrededor de él se difuminan y se disuelven. En el caso de Luisa, como tú dices, más preocupada de cuál va a ser su supervivencia política, tal vez en lo seccional, y más preocupada de protegerse de los frentes internos que de los frentes externos. En los frentes internos me refiero a los de la Revolución Ciudadana, y además la continuación de la cantaleta de la tinta ha desaparecido como un rol principal de oposición. Entonces, ¿el correísmo será oposición? Sí. ¿Será una oposición relevante? Sí, en medida de la conservación del 20, 22, 25%, y a ver si es que se despabilan para las seccionales. El problema es de que no encuentran el discurso, encerrados en la retórica absurda y graciosa de la tinta y del papel mágico, no encuentran todavía, raro en el correísmo, que más bien siempre supo hacerlo, la forma de captar el interés y hablarle a la gente. Se están hablando para sí mismos, se están hablando para sus propias patologías mentales, para sus propios traumas y obsesiones, y no para la gente. Entonces, todo el espectro de la oposición está quedando desocupado. El Partido Social Cristiano empieza un poco a levantar la cabeza, pero sin mucha voz, con su líder escondido y apagado también. Y del otro lado no hay nadie porque por temor de ser oposición, lógicamente este ha sido un gobierno que ha demostrado su capacidad para destruir a la oposición. Entonces nuevas figuras se lo estarán pensando 48,000 veces para ver si es que levantan la voz y aparecen, pero tiene que empezar a construirse otra oposición constructiva con miras a las elecciones seccionales, porque si no va a ser una división entre celeste y morado, todas las seccionales, y con miras también a los 4 años, pero no hay la valentía, no hay la solvencia testicular de parte de algunos actores de la política para reclamar el espacio de la oposición. Eso que propone Lucho de cara a las seccionales es una de las preguntas que tengo hoy para ustedes. ¿La oposición a Noboa se tiene que construir desde la plataforma nacional o se tiene que construir como en su momento se construyó la oposición a Correa? Hablo 2013 con la unidad de Mauricio Rodas en la alcaldía de Quito, Paul Carrasco en Cuenca, o en el Azuay, mejor dicho, un Jaime caso Nebot más en Guayaquil, emblemático, desde lo local. un caso más emblemático de eso fue la oposición a Lucio, desde Paco Moncayo, desde Jaime Nebot, desde Claro. el Corcho Cordero en Cuenca.
es una opción, pero es una opción muy compleja, porque desde lo local el gobierno tiene el sartén por el mango a través de la deuda que les tiene a los, la deuda del Ejecutivo a los seccionales se ha convertido, sí, en un problema de liquidez, un problema, pero en una herramienta política de altísimo valor, ¿no? O sea, reclamas mucho, te corto el grifo de supuesto, gritas mucho, pues no va a haber otros, por lo tanto tu gestión se va a ver amenazada, porque del bla bla vives un tiempo, pero la gente luego va a empezar a reclamar obras. Entonces también son espacios muy complejos para generar oposición sin dinero y con vulnerabilidades de ese tipo, ¿no? Yo creo que la oposición tiene que construirse desde la sociedad civil y desde ahí se tienen que construir plataformas hacia lo electoral, ¿no? Hay que ver quién tiene la solvencia testicular desde la sociedad civil, desde la agremiación, desde el ambientalismo, desde cualquiera de esos espacios para levantar la voz, porque tampoco el indigenado tiene un espacio en este sentido, ¿no? Leonidas Issa quedó absolutamente quemado, apagando sus incendios internos también. El gobierno ha logrado captar buena parte del sector indígena, entonces tampoco es un espacio. Entonces yo creo que más bien tiene que ser una oposición fresca con un discurso renovado que tiene que empezar desde cero. Y hay que ver también, para hacer eso se necesita plata, y hay que ver qué parte del empresariado estaría dispuesto a fondear algo así, lo cual también es complejo. Yo creo que es un escenario maravilloso para Daniel Noboa porque no tiene quien le joda la vida. Ajá. Sí, en este momento no. Y yo creo ahí, solamente para complementar un poco, que... Yo reclamo el espacio del líder de la oposición en este momento. El liderazgo de la oposición se lo disputan Hachi y Luis Eduardo Vivanco a estas alturas. Yo creo que ahorita, claro, no hay oposición al gobierno de Noboa. Yo no creo que vayan a nacer desde lo seccional, o sea, desde Cuenca, Quito, Guayaquil, porque, como bien decías tú, Anderson, son lugares en donde los líderes están con problemas, Pavel, Aquiles, y todavía les falta terminar 2 años más de gestión. Yo creo que tal vez, de alguna forma, la revolución ciudadana pueda despuntar, no ahorita, sino después como la oposición, tal vez también retomando algunos aliados que hoy tiene el gobierno. Yo creo que, por ejemplo, Pachacutic ya es molesto para el gobierno nacional por la cantidad de cosas que les piden en cada una de las votaciones, y que en algún punto ellos también se girarán. No son determinantes, pero creo que tal vez les dará el impulso social que todavía lo tienen, a pesar del liderazgo de Leonidas Issa, a la revolución ciudadana para comenzar a caminar hacia una oposición. Pero yo creo que en este año, al menos, o hasta los inicios del 2026, probablemente Daniel Noboa no tenga nadie que le moleste en el camino del gobierno. O sea, no hay gente en la revolución, no hay nadie en el movimiento indígena, no hay nadie tampoco en el lado de la izquierda, todos están fulminados de ahí, no ha sacado nadie la cabeza por la izquierda en Ecuador. Entonces, tal vez, mira, hasta Jan Topic en algún punto la gente decía era él. Ahorita, o sea, está completamente muerto, no sabemos ni dónde está. Entonces, es también las consecuencias del miedo que impuso Daniel Noboa en su primer periodo, que tuvo también y arrinconó a todo el mundo. Y que en las seccionales probablemente lo que se vaya a perfilar es gente que vaya a apoyar al gobierno. Por ejemplo, miren, está Andrea González, que, también por Guayaquil, otras figuras que también podrían más bien reforzar el gobierno nacional. O sea, no sé si es que en este año vayamos a ver que alguien surja, porque no hay ni la plata, ni tampoco creo que alguien quiera tomar la responsabilidad política de comenzar a darse en contra de Noboa y que tenga las consecuencias que ha tenido tanto Aquiles Álvarez, Jan Topic y otros políticos. Y la construcción de esa oposición, en este momento nadie tiene los huevos o los ovarios para decir yo soy el líder de la oposición. Hay que ver si es que nos apagan la luz a finales de año y empieza a haber decir hoy que no. Empieza a haber lo mismo dijeron la otra vez. Y yo creo que eso no va a pasar, porque sí se va a ir la luz y ahí va a generarse algún descontento y alguna persona que lidere ese descontento. Eso es lo que digo. Entonces, si es que te apagan la luz y haya un desgaste del gobierno
ahí ya y se empieza a debilitar el gobierno, como en teoría tiene que suceder como todos los gobiernos, peor si es que hay un tema de racionamientos energéticos, ahí puede nacer la valentía de oportunidad Pero de así, algún político que en este momento estará deshojando margaritas para decidir si es que se lanza a la oposición, o una mujer política puede ser, pero esperarán el momento del desgaste para tener un poco más de espacio y encontrar al gobierno un poco más débil para ir recién reclamar ese espacio de oposición. y para terminar, porque aún así, en este momento, o sea, tú como persona en el país en el que estamos, con una crisis económica, lanzarte a hacer oposición de Daniel Noboa, miren lo que pasó con Jan Topic, les cortaron el cable, se fueron contra los negocios de la familia, Aquiles Álvarez lo mismo, que la misma situación. O sea, la cosa de lanzarse en contra del gobierno y tener que soportar el peso del gobierno nacional, de cómo lo usa el presidente Daniel Noboa para Tienes defenderse. todo lo que perder ahorita. Todo, o sea, todo. Tu estabilidad, tu seguridad, tu plata, también si tienes un negocio. Claro, tienes que ser un megapeso pesado, así Fidel Egas, líder de la oposición. Ese es uno de los grandes problemas. Que aquí hemos citado dos ejemplos icónicos, ¿no? La oposición a Lucio desde las trincheras locales, también la oposición a Correa tuvo trincheras locales y gremiales, con una gran diferencia. Todos tenían ya la carrera hecha. O sea, ninguno apareció a decir Jaime Nebot ya era Jaime Nebot, Paco Moncayo ya era Paco Moncayo, el Corcho ya era el Corcho. Todos tenían un peso y un volumen en la sociedad que hoy yo no veo en casi nadie. Primero porque tienes un relevo generacional, es decir, hay mucha gente nueva, nuevecita. Segundo, nadie tiene peso político. Hoy me parece que los únicos con peso político en el país son Rafael Correa y Daniel Noboa, y se acabó. Ni siquiera Jaime Nebot tiene peso político, peso electoral ya. Claro. Entonces, claro, se complica muchísimo la cantera de fabricantes de oposición, por así decirlo. Sí, yo lo que creo es que no se puede subestimar a la revolución ciudadana. Si bien es cierto, el país está polarizado, son por un lado celestitos, por otro lado son morados. Entonces, parte, creo yo, de la estrategia de la RC es esperar. Esperar porque si el gobierno empieza a equivocarse, empieza a cometer errores, empiezan a haber actos de corrupción, empieza a incrementar estas crisis que ya se viven actualmente de inseguridad, de economía, de educación, migratoria. Si esto dura a largo plazo va a ser insostenible y el país, los ciudadanos ya no van a resistir esto de aquí. Entonces ahí va a ser momento de entrar la oposición. Así lo veo yo, no sé ustedes qué piensan. No, hace sentido que para la oposición siempre todo es cuestión de tiempo, no tienen que poner a correr el reloj de arena. Lo que pasa es que mientras está corriendo el reloj de arena, los otros avanzan. Daniel Noboa te acaba de clavar una ley de inteligencia, Claro. Te acaban de clavar una ley con posibilidades reales de incautar bienes, de iniciar procesos por vínculos con el crimen organizado, y de aquí hasta que le corra el reloj de arena en 12 meses habrá cooptado el sistema judicial, habrá nombrado fiscal general de la nación, habrá consolidado la mayoría legislativa. Yo veo un escenario, y en eso coincido con los Eduardo, donde solamente un perfil de la sociedad civil podría despuntar si encuentra una bandera con la que emparejarse. O sea, porque luego si Noboa se convierte en un gobierno que además de tener el control le resuelve cosas a la gente, pues yo veo muy difícil el surgimiento de una oposición. Si este gobierno arregla inseguridad, no se deja hacer apagones y pone a andar la economía, que son tres cosas muy difíciles, si logra hacerlo... 8 años, se queda 8 años. Olvídate, se queda 8 años. olvídate. Claro, habrá que ver los se queda 8 años tranquilo. Claro, o sea, tendrá oposición como Bukele, que tiene un par de loquitos por ahí diciendo, ay, viola derechos humanos, y la gente dice, yuca, no le importa un carajo. Pueden salir a la Oiga, calle pero también esta ausencia de perfiles de la oposición también deja ver cómo son los políticos en Ecuador. En campaña tenías a toditos en oposición con el presidente Noboa. No hay uno. ¿Dónde está uno sacando Cucalón más que el andaba otro? hecho el arrecho? Exacto. ¿Dónde está Cucalón que estaba hecho el arrecho? Ver que solamente lo ocuparon para ganar votos. Claro, pues ¿dónde están toditos esos del 1%?
Que se junten que y durante hagan campaña, claro. que durante campaña con el dinero de los ecuatorianos eran súper valientes y ahora se pasan tomando fotos y selfies en la Sagrada Familia aquí en Barcelona, en ni sé dónde aquí en Miami, que tal y cual. Ahorita vais a ver quién sí tienen Exacto. los que Hablaban se mucho de necesitan. patriotismo, Ahorita. hablaban mucho de querer hacer algo al respecto, que Noboa ni sé qué, y en cambio después ya no asomó ninguno. Todo era con el fin electoral, con el fin de ganar, y si es que no ganaron, como no llegaron al 1%, desaparecieron, se les fue el patriotismo. Y ahí están Al Cron, único que se le Frescala, justifica es Rabascal, Pedro Granja. Tabaqui. Al único que se le justifica es a Tabaqui por el tema de su salud, que por cierto aprovecho para felicitarlo porque que haya superado el cáncer. para felicitarlo y darle un abrazo a él y a su familia por la grandísima noticia de haber superado el cáncer. Es el único que tiene justificación. Exacto. De ahí el resto, panitas. ¿Dónde están? Pero también, o sea, después de una elección donde me diste 0,07, ¿qué vas a representar, viejo? O sea... No sé, pues, pero si es que tienes, o sea, por lo menos deberías tener la decencia de continuar, o a menos de que ya seas el retiro. Ya, pero más pero representa a Juan Fernando Velasco que los candidatos de esta elección. Pues bien. Sí, pero bueno, al menos razón, también ¿no? por coherencia política, ¿no? Si ya en ese momento comenzaste tú a hacer oposición y después valiste carpeta, ya, pues demuestra también que tú tienes un proyecto político y continúa en eso, así no te levantes mucha gente. Es que ahí también tiene razón Anderson, de que ya demostraron que valen paloma, mejor deberían irse a su casa. Bueno, y dar espacio a nuevas figuras. Yo creo que ¿no? está muy claro que han sido palomeados. Y entonces, como palomeados, tienen que ir a la jaula. Sí, tengo razón. Entonces, sigan tomándose fotos con la Torre Eiffel nomás ustedes. Dos visiones válidas. Y den espacio a los nuevos bríos de la oposición que se cultivan y se cocinan lentamente en las ollas de la democracia. ¿Isa tiene chance de ser oposición? Ahorita no. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Ese también valió palomiza. Ahorita pero no creo que valió palomiza. No, o sea, sí valió palomiza después de la segunda vuelta, pero él sí tiene chance de él sí tiene chance de reconstruir algo desde el descontento social, popular, como la idea de que es el único que puede articular la protesta callejera, ¿no? O sea, muy poca gente puede decir, tengo pedigrí en el lanzamiento de bomba Molotov, tengo una maestría en cuanto a pedradas se refiere. Yo no creo que se atreven a protesta callejera con Noboa. Ahorita no, pues. No. Ni después de ahorita, Lucho. O sea, creo que no es un gobierno, creo que es un gobierno que provoca temor suficiente en la clase política como para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tuitazo, pero no para decir ya vamos a la calle. Claro, no. Sí, pero bueno, es que lo estamos viendo como en este Noboa momento, hoy. ¿no? Claro, sí, Noboa claro. Hoy. Pues, si es que en septiembre tuviésemos a apagar la luz, ya es otro Noboa, pues loco. Ya es otro Noboa. Si es que para septiembre ya esta mayoría legislativa le hace agüitas y ya no puede que con las justas tuvo que sacarse un correísta para alcanzar la votación el otro día. Pero también te voy a decir que en el correísmo yo siento que por lo menos hay 12, 13 que están diciendo a qué hora me toca. Sí, pero si me cachas, o sea, es con babilla, todavía es con babilla. Sí. Y si es que el gobierno se va desgastando, va a ser más difícil conseguir gente que venga a solapar tus vainas en la asamblea, pues. Porque la gente va a decir, chuta hermano, te estás quemando, yo tengo que llegar a reelegirme porque aquí están mis negocios. Ahora, permítame un juego más, con vuestro perdón. ¿Se atreve alguno a lanzar un nombre de alguien a quien le ven futuro político al margen de Noboa? Luis Eduardo Vivanco Arias. Sin lugar a dudas. Coincidimos todos en esto. ¿Sí? Sí. Partido o sea, Namaste. Yo sinceramente le veía a Jan Topic, pero después de todo lo que le hicieron... ¿Tú crees en la jubilación de Topic? No, eso ya no lo volveremos a ver creo, un buen tiempo. O sea, yo creo que por su paz mental y su tranquilidad familiar también ya... ¿La chica Andrea González? Oposición no es ella, ¿no? Pues, sí, eso es un... Lo que está es llamando la atención de Noboa, a ver si la meten de candidato a ella. Para la alcaldía de... Es como esos pescaditos que van al lado del tiburón abajo, así protegiéndose. Aprovechándose del tiburón, claro. O sea, a mí no me come porque voy aquí.
Claro. Claro, pues ese es el pescadito que acompaña el tiburón. Oye, qué buena metáfora. Pero No, yo no veo a nadie. No, Yo no veo a nadie. nadie en realidad. O sea, como Aparte de para- Luis Tiene que ser un Eduardo nuevo Vivanco. Aparte de Luis Eduardo Vivanco. Aparte del Eduardo ¿Sabe? de Banco, nadie. La oposición SELEC, porque si es que no tienen todo resuelto para septiembre y hay apagones, jodidos. La oposición es Inés Manzano, dices tú. Inés Manzano. O sea, Claro. Completamente. la única con capacidad de hacer la oposición al gobierno es la ministra Es la de ministra Energía. Inés Manzano. Porque donde la ministra permite que se apague la luz, ahora también es la gran posibilidad que Inés Manzano se corone como ama, señora y reina de Carondelet, ¿no? Claro. Donde no se apaga la luz. Después de que ninguno de ustedes ha dado voto de confianza, porque me parece que todos ustedes dudan de las palabras del gobierno cuando dicen no permitiremos que se apague la luz, que qué sé yo, pues. Claro, el que abre y O sea, cierra yo la creo que compuerta van de a- Mazar, ese también es oposición. Pueden hacer el esfuerzo, pero de ahí a que se cumpla. Exacto. Bueno, queridos amigos, tengo Ya, que todo retirar. bien. Tenemos tenemos que ir. superchats.